no vamos a poder explicar más adelante de estos dos versículos. De hecho, el versículo 2 solamente vamos a explicar la primera parte. Pero todos estos 4 versículos que son la introducción del libro de Hebreos, alguien ha dicho que es uno de los escritos más lindos de la literatura griega, estos 4 versículos. Pero hoy solamente vamos a leer los primeros 2. Así que Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, la palabra del Señor dice, y empieza de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a orar. Señor, gracias a ti estamos aquí, gracias a ti respiramos, gracias a ti vivimos, gracias a ti nos movemos. Señor, gracias porque nos permites estar con esta comunidad cristiana, Señor, compartiendo con ellos y escuchando buenas noticias. Pronto cumplirán su primer año como ministerio público y queremos darte gracias por eso. Hoy queremos también suplicarte que nos concedas de tu favor, nos extiendas tu gracia para que tu palabra pueda encontrar en nuestros corazones el espacio que necesita para transformar nuestras vidas, de tal manera que no solamente podamos escuchar un mensaje y nos podamos deleitar momentáneamente, sino que tu palabra pueda ser dulce a nuestro paladar, pero satisfactoria para nuestra alma, y pueda ser una palabra que pueda entrar en ejercicio de la práctica en nuestra vida cristiana. Gracias por esta iglesia, gracias por Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la sociedad en la cual vivimos tenemos muchas personas con diferente carácter. Algunas personas son muy comunicativas, y cuando digo comunicativos no estoy diciendo que son chismosos, porque el chisme es otra cosa, ¿verdad? Sí, porque a veces se usa el comentario, no, que fulano es muy comunicativo, pero se está queriendo decir que es chismoso, ¿verdad? Sino que hay personas que se comunican bien, que tienen esa habilidad, esa facilidad de palabra, que no les cuesta entrar en conversación con otras personas, y cuando entran en una área laboral, para ellos es fácil comunicarse con el jefe, con los compañeros, con los subalternos. Sin embargo, encontramos también a muchas personas que no tienen esa capacidad. De hecho, uno a veces dice, fulano es un gran empleado o es una gran persona, pero no sabe cómo comunicarse. En otras ocasiones uno dice, fulano sabe mucho, pero no sabe cómo comunicar el conocimiento que tiene. Pero entonces nosotros los seres humanos también tenemos algunos prejuicios. Prejuicios que a veces nos fueron enseñados por nuestros padres, ¿verdad? Porque cuando ellos nos estaban instruyendo, no todos los padres fueron de la misma manera, pero algunos padres nos dijeron, solo te lo voy a decir una vez. Y entonces nosotros también hemos llegado a pensar que hay cosas que solamente se tienen que decir una vez. Pero cuando se trata de la instrucción formativa de los niños, que de hecho no es el tema de hoy, no basta con decirlo una vez, sino que hay que repetirlo. Es más, la Biblia nos manda a repetir, hasta que los niños aprendan la instrucción bíblica. Por eso el tema de hoy es bastante llamativo, porque según yo veo estos versículos, yo he podido extraer la idea que a Dios le gusta comunicarse. A Dios le gusta comunicarse. Muy contrario a lo que muchas personas dicen, Dios no me habla.
Otras personas se quejan y dicen, Dios no me escucha cuando yo oro. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Dios escucha nuestras oraciones y la Biblia dice que Dios habla. Este pasaje precisamente dice Dios, y aquí empieza con el pasado, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces ha hablado Dios? Muchas veces. Y de muchas maneras. O sea que Dios no solamente tiene una manera de decir las cosas, sino que es un buen maestro, ¿verdad? Un buen maestro busca hacerse entender por los alumnos y busca parábolas, busca símiles para poder explicar un tema, de tal manera que el alumno pueda entenderlo. Entonces Dios nos ha hablado muchas veces. Y a los antepasados, antes del nacimiento de Jesús, Jesús se comunicó con ellos dándole la revelación. La revelación es una sola. La revelación es una sola, pero está dividida en el tiempo pasado y está dividida en el fin de los tiempos, vamos a decir, y eso es lo que la Biblia nos expresa. Entonces, cuando nos habla de un Dios que se comunica, nos habla del carácter de Dios. Nos habla que en su carácter Dios busca comunicarse con nosotros, que es un carácter comunicativo, que es alguien que se quiere comunicar con nosotros. Entonces, y durante la historia de la humanidad, nosotros podemos ver a ese mismo Dios hablando desde temprano y sin cesar todo el tiempo a los profetas para llamar la atención a su pueblo para que vuelva al camino. Entonces, podemos decir que Dios se ha comunicado, podemos decir que Dios se comunica y podemos decir que a Dios le gusta la comunicación con los seres humanos. Que a Dios le gusta la comunicación con los seres humanos. Ahora, desde allí nosotros podemos ver que en cuanto a la comunicación y a todo lo que tiene que ver con la salvación, Dios toma la iniciativa. Constantemente nosotros escuchamos a las personas decir, cuando yo busqué a Dios, cuando yo busqué a Dios. Realmente esto es completamente incorrecto. El hombre no busca a Dios. El hombre le huye a Dios. El hombre no quiere tener nada que ver con su creador. Sin embargo, Dios ama su creación, ama a sus criaturas y Dios provee los medios para acercar al hombre a Él. Dios provee los medios para acercar al hombre a Él. Así que es importante saber esto. Es una frase muy mal dicha cuando nosotros decimos cuando yo busqué a Dios. Nosotros tenemos que decir cuando Dios me buscó, cuando Dios me encontró, cuando Dios me atrajo hacia Él, cuando Dios me habló, cuando Dios convirtió mi corazón. Porque algunas personas dicen, me convertí. ¿Cómo usted se convirtió? ¿Acaso usted tiene la capacidad de convertir su corazón? Nuestro corazón es malo y rebelde y no le gustan las cosas de Dios. Estamos muertos, como dice la Biblia. No tenemos la capacidad de levantarnos. Ahora, cuando Dios llega a nosotros y nos sopla vida a través de su Espíritu Santo, eso se llama el nuevo nacimiento. Dios convierte nuestra alma. De repente nuestros apetitos que teníamos ya no los tenemos, sino que ahora tenemos los deseos de buscar a Dios. Ahora, por alguna razón que al principio uno desconoce, dice, ¿por qué ahora quiero orar? ¿Por qué ahora quiero asistir a la iglesia? ¿Por qué ahora quiero buscar la comunión con los santos? ¿Por qué ahora quiero tener comunión con Dios? Simple y sencillamente porque Dios convirtió su corazón. Le quitó aquel corazón de piedra y le puso un corazón de carne. Que aprenda a amar a Dios, que aprenda a buscar de Dios, que aprenda a honrar sus mandamientos. Entonces Dios puso esas leyes en nuestro corazón. Esto es precioso, hermanos. Así que la revelación de Dios en los tiempos proféticos, vamos a decirle así,
Dios utilizó a los profetas, por supuesto también le habló a los patriarcas, pero a toda persona que Dios le habló le podemos llamar profeta, ¿verdad? Y nosotros creemos en esos profetas del antiguo pacto que Dios les habló a través de su palabra. O sea, Dios usó su revelación para manifestarse a ellos y ellos trajeron el mensaje que Dios le dio al pueblo. Ahora, la primera palabra que nosotros encontramos en el libro de Hebreos es Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando usted lee otro libro de la Biblia, usted podrá encontrar otro encabezado. El Evangelio, el apóstol Pablo, fulano y fulano, a las iglesias que están en tal lugar. Pero en este caso, y algunas otras excepciones, el escritor empieza directamente con el tema principal. Y el tema principal es Dios. Entonces, desde el principio, hermanos, la religión se enfoca en el hombre, pero el evangelio se enfoca en Dios. La religión está enfocada en el hombre. Por eso es que a veces las iglesias se ven en la necesidad de crear ritos y formas y ceremonias para que las personas puedan ver la majestuosidad de esos ritos, la majestuosidad de esa ceremonia, y las personas puedan venir a la iglesia, como quien dice, porque les gusta esa majestuosidad. Sin embargo, el verdadero evangelio se centra en la persona de Dios. La realidad de la vida es que todo empieza con Dios. Todo empieza con Dios. Y esto es muy trascendente, hermanos, porque nos quita la atención de nosotros. La sociedad donde nosotros vivimos se centra en ti, en tus necesidades, en lo que tú mereces. Sin embargo, el evangelio se centra en Dios. ¿En quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? En ese Dios amoroso que sale a buscar al hombre. En ese Dios amoroso que forma un medio y un vínculo y una manera para poder acercar al hombre hacia Él. Ese Dios amoroso que después que el hombre ha caído, Él mismo ofrece el sacrificio para poder reconciliar al hombre con Dios. Entonces el evangelio está centrado en Dios. Si nosotros vamos a Romanos 11:36, nosotros podemos encontrar que en unas frases tan pequeñas nos resume eso. Nos dice, porque de Él y por Él y para Él. ¿En qué lugar usted encuentra al hombre ahí? Porque por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Fíjese que cuando usted entiende la vida, que no se trata de usted, sino que se trata de Dios, todo cambia en la vida. Porque ahora usted no va a vivir para agradarse a sí mismo. Si usted cada mañana usted se va a levantar para agradar a Dios. Y su vida va a ser diferente porque usted va a decir, ahora yo que entiendo el propósito de mi vida, de dónde vengo, quién soy y a dónde voy, esas respuestas están contestadas en Dios. Y como entiendo el propósito de mi vida, voy a vivir para la gloria de Dios. Cada aspecto de mi vida, por minucioso, por pequeño, yo lo voy a vivir para la gloria de Dios. Y ahí su vida cobra sentido. Porque muchas veces en la mañana usted se levanta, se tira de la cama, después de 30 años de estarse levantando a las 3:30 de la mañana, y usted dice, ¿por qué yo me estoy levantando tan temprano? ¿Para qué trabajo tanto? Pero cuando usted descubre que usted trabaja para la gloria de Dios, cuando usted descubre que su vida es para la gloria de Dios, que está levantando una familia para la gloria de Dios, ¿por qué yo puedo ser fiel a mi esposa para la gloria de Dios? ¿Por qué ser fiel en su trabajo para la gloria de Dios? ¿Por qué yo puedo vivir íntegramente para la gloria de Dios? A veces usted dice, pero todo el mundo miente, todo el mundo engaña. Si usted se centra en usted, entonces si todo el mundo lo hace, usted también lo va a querer hacer. Pero cuando centramos nuestra vida en Dios, sabemos que vivimos para la gloria de Dios. Que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que tenemos un dueño que se llama Dios. Y como tenemos un dueño que se llama Dios, vamos a agradarlo a Él, vamos a vivir por Él y vamos a estar felices viviendo para su propia gloria. Entonces el ser humano encuentra propósito, encuentra sentido. Por eso el drogadicto busca un propósito. Por eso las diferentes personas que tienen diferentes adicciones buscan un propósito en la vida.
y no encuentran un propósito porque buscan una satisfacción, tratando de satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, Dios que nos creó, hermanos, esto es precioso, Dios que nos creó satisface nuestras necesidades. De tal manera que no tenemos necesidad de una aguja, no tenemos necesidad de una droga para estar bien. Por eso, muchas personas que han venido a Jesucristo siendo drogadictos, siendo adictos, cuando ellos han vivido para la gloria de Dios, Dios ha satisfecho todas sus necesidades y ahora de repente ellos dejan el alcohol, dejan la droga, dejan esto, dejan lo otro. ¿Por qué? Porque sus necesidades están satisfechas. Y cuando uno está satisfecho, no necesita más. Hace como 2 días yo terminé de comer y después de comer me dijeron que si quería un bocadillo más de algo y yo les dije, no quiero más porque estoy satisfecho. Y cuando uno está satisfecho en Cristo, las bagatelas del pecado y del mundo no le resultan satisfactorias. Sin embargo, cuando no está satisfecho de Cristo, cualquier pecado, cualquier bagatela a uno le resulta como muy llamativa, como muy buena, como muy maravillosa a los ojos y a los sentidos y a la carne, porque no está satisfecho de Cristo. Vivimos para la gloria de Dios y debemos de estar satisfechos en Cristo. Amén. Entonces, Dios ha querido revelarse a sí mismo, nos ha querido enseñar quién es Él, cuál es su carácter. Y a través de la historia, muchas veces los seres humanos han llegado a pensar como que Dios se esconde. Pero Dios no se esconde. Usted sabe, el apóstol San Pablo dice que si nosotros lo pudiéramos ver, a Dios no se le puede ver, pero si nosotros lo pudiéramos ver, porque Dios es espíritu, si nosotros lo pudiéramos ver, está tan cerca que hasta lo podríamos tocar. Pero entonces Dios usa a su Hijo para darse a conocer a nosotros. Por eso la Biblia dice, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Dios no solamente está presente, sino que todavía Él quiere darse a conocer a nosotros. Él quiere que nosotros conozcamos todos sus atributos. Así que Dios ha hablado y Dios habla muchas veces. Ahora yo les voy a decir cómo Dios ha hablado y cómo Dios habla muchas veces, porque si no se me van a ir muy confusos de aquí y van a decir cómo Dios habla muchas veces. Pero esperamos en el Señor si en los próximos minutos veo que el reloj me está traicionando y va como demasiado rápido. ¿Ustedes tienen algún arreglo con el reloj aquí? Porque como que en otro lado yo estoy y el reloj como que fuera más lento. Yo siento que me acabo de parar aquí, como ya me está comiendo. En el antiguo tiempo Dios usó lo que nosotros podemos llamar una multiformes maneras de hablar. O sea, Dios usó muchas formas de hablar. Dios usó muchas formas para hablar. Dios usó muchas metáforas. Dios utilizó a muchas personas. Dios utilizó a muchos profetas para hablar. Y eso fue la misma revelación de Dios. Pero la cúspide de la revelación de Dios es Jesucristo. Es Jesucristo. Cuando usted escuche el mensaje de Jesucristo, Dios le está hablando. Cuando usted escuche este mensaje, Dios le está hablando. Dios se está comunicando con usted. Ahí llega. Dice el versículo 2, en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Imagínense, hermano. Esa es la frase. En los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de vivir en los postreros días. Desde que Jesús ascendió al cielo, todos los que han vivido de ese tiempo hasta la consumación final, estamos viviendo en los postreros días. Y nosotros tenemos ese privilegio. Fíjese que en el antiguo pacto, vamos a pensar,
que Dios iba revelando, como cuando se da una obra de teatro. No sé quiénes han tenido la oportunidad de participar en una obra de teatro, pero cuando uno participa de una obra de teatro, cada vez van saliendo como nuevas imágenes, nuevas personas, y se le va sumando y se le va sumando, y como que va, si uno le pone mucho sentido, además de que hablan, hay muchos elementos que entran en una obra de teatro hasta que al final uno puede entenderlo todo. Y pareciera que en el Antiguo Testamento Dios no se reveló como de golpe, vamos a decir, sino que Dios fue mostrando parte de su carácter poco a poco a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David. Y los hombres del Antiguo Testamento no tuvieron esta bendición, hermanos, de recibir la plenitud de la revelación de Dios que tenemos nosotros. Porque nosotros tenemos la plenitud de la revelación, que es Cristo. O sea, a nosotros se nos abrió el velo por completo y se nos mostró la gloria de Dios por completo y vimos su gloria. Gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Nosotros hemos podido ver a Jesucristo en la salvación. Y cuando nosotros decimos que podemos ver a Jesucristo, estamos hablando de una manera espiritual. Cuando Dios abrió nuestro entendimiento, cuando Dios despertó nuestra alma de la muerte, vimos a Jesucristo porque Dios nos atrajo a Él, y en ese momento nosotros dijimos: prefiero a Cristo, como dice aquella alabanza, y me quedo con Él. Por su gracia nosotros hemos recibido eso. Así que, hermanos, Jesús es la plenitud de la revelación. Ahí se da el clímax de la revelación. Dios ha ido revelando su carácter, revelando su persona, revelándose, pero de repente aparece Jesús. Y ahí está toda la revelación de Dios en Jesucristo, toda la revelación de Dios. En Jesucristo está el alfa, en Jesucristo está el omega, en Jesucristo está el principio, está el final, como decimos nosotros. En Jesucristo está todo lo que tú necesitas para la salvación y para la vida de la piedad, en Jesucristo. A veces personas te dan técnicas para vivir una vida buena, una vida agradable, pero cuando tú quieres agradar a Dios, aquí en la palabra tú vas a encontrar todo lo que tú necesitas para agradar a Dios. Así que Jesús es la continuidad del mensaje del Antiguo Testamento, pero también es su clímax. Si nosotros pudiéramos decirlo de una manera matemática, Jesús es la suma perfecta de toda la revelación. En Jesús llegó al clímax, ahí quedó. Ahora, hermanos, la Biblia no niega la revelación dada en el Antiguo Testamento, sino que la Biblia confirma esa revelación. Pero la Biblia dice, como el apóstol San Pablo, que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea que la ley es parte de la revelación de Dios para que nosotros podamos correr a Jesucristo. La ley es buena, el mandamiento es bueno. Cuando yo predico el Evangelio, empiezo a predicar el Evangelio por la ley. El Evangelio que se predica en este tiempo, muchas personas le dicen, se centran en las personas. Si tú tienes algún problema, ven a Cristo, que Dios te va a solucionar tu problema, porque Dios es amor. Y eso no es mentira, ¿ok? Pero no es la manera correcta de presentar el Evangelio. La manera correcta de presentar el Evangelio es poner a las personas en el espejo de la ley para que se vean cómo están delante de Dios. Cuando nosotros ponemos a las personas en el espejo de la ley, entonces la persona tiene un rayos X de cómo está su vida. Pero cuando tú le dices, ven a Cristo que todos tus problemas se van a solucionar, la gente dice, yo no tengo problemas. Mucha gente dice, yo no tengo problemas. Ven a Cristo que, mira, tus finanzas van a cambiar. Pero, ¿qué problema tengo yo de finanzas si yo tengo dinero suficiente para vivir 10 vidas? Ven a Jesucristo que tu matrimonio va a empezar a caminar correctamente. Pero mi matrimonio va de maravilla. Más ya se daña. En algunos casos, por supuesto, hay otros casos, ¿verdad?
Pero sin embargo, cuando tú expones a la persona a la ley de Dios, desde que tú empiezas con el primer mandamiento, las personas quedan convictas de que han fallado a ese Dios y han tenido muchos dioses ajenos, empezando con ellos mismos que son su propio Dios. Y pueden entender que se han hecho una imagen de Dios incorrecta, que la verdadera imagen de Dios está aquí en la palabra de Dios y de Jesucristo. Se dan cuenta que han mentido, se dan de cuenta que son adúlteros, algunos no físicamente sino de corazón. Y cuando la persona queda expuesta por los rayos X a ese cáncer maligno que lo va a destruir y lo va a matar, ahora está preparada para las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. La ley es buena si se usa adecuadamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, hermanos, toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, en el antiguo tiempo Dios habló por los profetas, pero en el presente nos habla por medio de Jesucristo. Yo sé que mucha gente va a dar patadas y va a decir, pero ¿y esos sueños que yo tengo? Bueno, la Biblia aquí nos está hablando claramente. La Biblia aquí dice que en el antiguo tiempo habló por los profetas, pero en este tiempo el clímax de la revelación es Jesucristo. El clímax de la revelación es Jesucristo. Que tú no tienes que buscar un chicle de bazooka para que Dios te hable. ¿Verdad que en República Dominicana vendían unos chicles de bazooka? En Guatemala vendían unos chicles que cuando uno los comía tenían un chiste y uno buscaba bazooka para leer el chiste que tenía. A veces no compraba el chicle por el chicle, sino por el chiste. Hay otras personas que van al buffet chino y compran comida china y quieren encontrar esas cookies, esas galletas de la fortuna, ¿verdad? Para abrirlas y saber qué es lo que dice esa galleta de la fortuna. Y algunos están esperando que Dios les hable por los chistes de bazooka y por las galletas de la fortuna. No, Dios ya dio su mensaje, es Jesucristo. La Biblia ya está, el canon bíblico está cerrado. Génesis, Apocalipsis. Si tú desprecias esa manera de hablar de parte de Dios, tú estás despreciando a Jesucristo. No, porque yo fui a tal lugar y me dijeron. ¿Te dijeron qué? Tú lo que necesitas es la palabra de Dios para conocer a Jesucristo, porque esa es la revelación de Dios. Así que la palabra de alerta es: si estás buscando una nueva revelación, estás rechazando la magna revelación de Dios, que es Jesucristo. Muchos predicadores dicen que debemos de buscar nuevas revelaciones. Muchos predicadores dicen que nosotros debimos de subir al monte. ¿Pero acaso no subió al monte Moisés ya? Y Dios le dio la ley. ¿Nos va a dar otra ley Dios a nosotros? ¿Se va a contradecir Dios con su palabra para darnos nuevos mandamientos? ¿Se nos va a aparecer a nosotros el ángel Moroni para que formemos la iglesia mormona? ¿Se nos va a aparecer a nosotros Mahoma para que formemos la iglesia islámica? A nosotros ya se nos presentó a Cristo y a Cristo resucitado. Para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Por eso estamos aquí, porque Cristo es poder de Dios. Así que la Biblia dice que Él nos ha hablado. Porque Colosenses 2, 9 y 10, mire qué bonito es porque en Él, está hablando de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y mire lo que dice el siguiente versículo, por si les queda alguna duda. Y vosotros estáis completos en Él. Lo que usted no puede encontrar en la palabra del Señor, yo le animo a que no lo siga buscando, porque usted que necesita conocer es al Dios de las Escrituras, someterse a Él y vivir para su gloria. Y usted va a vivir, como mucha gente dice, bien de bien, porque va a vivir con propósito para la gloria de Dios. Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Pero Jesús le dijo: ¿hace cuánto que estoy con vosotros y todavía no me conocéis a mí, Felipe? ¿O no conocéis al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
a nosotros se nos ha revelado algo mayor, y es Jesucristo. Y el día que Jesucristo se nos reveló, nosotros dijimos: soy pecador y necesito ese Salvador. Y venimos a los pies de Jesucristo. Así que, hermanos, algunos podrían decir: yo siento que Dios cada día me habla. Sí, Dios habla a través de su palabra. Y Dios también tiene al Espíritu Santo que te guía hacia toda verdad. Y siempre el Espíritu Santo señala a Jesucristo. Siempre el Espíritu Santo va a hablar de Jesucristo. Siempre el Espíritu Santo te va a llevar a la palabra. Y el Espíritu Santo te va a guiar para que tú no tropieces con el pecado, para que tú no le falles a Dios. Entonces sí, constantemente tú vas a sentir esa reprensión, tú vas a sentir ese ánimo para hacer las cosas buenas, porque el Espíritu Santo habita en los creyentes. Desde el momento que creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo está hablándonos todos los días. Todos los días. Lo que pasa es que nuestros oídos espirituales no lo pueden escuchar, simple y sencillamente porque estamos demasiado compenetrados en las cosas de este mundo. Estamos en la sensación del momento. Estamos demasiado, esta es la comunidad y es la sociedad, somos la sociedad entretenida. Nosotros somos la sociedad más entretenida que ha existido. Nos entretenemos con TikTok, nos entretenemos con cualquier cosa. Sin embargo, no tenemos tiempo para conocer a nuestro Señor y Salvador. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y no nos neguemos esa guianza del Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque cuando tenemos a Jesucristo, nosotros lo tenemos todo. Así que como conclusión debo decirles, hermanos, que ya no debemos de estar buscando nuevas revelaciones, porque ya llegó Cristo. Ya llegó el tesoro que Dios había prometido. Y nosotros estamos completos en Él. Si tú no conoces a Jesucristo, ese es el día que puedas decirle al Señor: Señor, yo quiero estar completo en ti. Y yo tengo una pregunta que ustedes se la van a contestar. Yo estaba reflexionando ayer sobre eso. Si ustedes quieren conocer a Dios y no quieren ser una comunidad entretenida, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a Dios? Ok. Si tú tienes 24 horas al día y tú le dedicaras al Señor 1 hora y 20 minutos al día para conocerlo a través de su palabra, del estudio y de la meditación de su palabra, ¿sabe cuánto tiempo tú le estarías dedicando a Dios? 5% de tu día. Para aquellos que le dedican 15 minutos, lo cual es bueno dedicar al Señor 15 minutos, le están dedicando menos del 1% de su día. Ahora, si yo estoy enamorando a Katiuska cuando éramos novios, que ustedes me conocieron cuando yo era soltero, muchos de ustedes, y conocieron a Katiuska, ¿verdad que sí? Y yo le digo a Katiuska: yo me voy a casar contigo y yo quiero estar contigo menos del 1% cada día. Entonces Katiuska dice: no, yo quiero una persona que esté conmigo más tiempo, porque yo no me voy a casar para estar sola. Entonces, para tener una relación vibrante y maravillosa con Dios, nosotros necesitamos sacar tiempo para Dios. Y eso solamente se logra con la disciplina. Hermanos, nosotros tenemos que ser disciplinados para buscar de Dios. Si tú no le dedicas ni 15 minutos al Señor, yo quiero animarte hoy que hagas un compromiso con Dios. Y tú digas: yo me levanto todos los días a las 4:30, me voy a levantar a las 4:15 para dedicarle un tiempo a ese Señor que se quiere comunicar conmigo y que, mostrándome lo mucho que Él se quiere comunicar conmigo, envió a su Hijo a morir por mis pecados. Así que yo quiero tener una relación con Él. Así que, hermanos, que Dios te siga hablando a través de su palabra. Ahí nosotros tenemos más de 1000 capítulos para poder conocer al Dios de las Escrituras. Y yo le estoy seguro que cada historia es más fascinante que la anterior. Cada vez que tú lees la Biblia, cuando tú llegas al Apocalipsis y has leído la Biblia, tú puedes empezar otra vez en el Génesis y ahora vas a abrir la boca un poco más grande. Y cada año que leas la Biblia una vez más, y una vez más, y una vez más, y una vez más,
tú te vas a quedar maravillado con ese Señor y Salvador que siempre ha estado por ti, buscándote a ti, cuidándote a ti, amándote a ti, llamándote a ti y muriendo por tus pecados para satisfacer la culpa por nuestro pecado. Así que, hermanos, Dios les bendiga y recuerdan, a Dios le gusta comunicarse. Dios les bendiga grandemente y entregamos el tiempo a nuestro pastor para que pueda concluir, o no sé quién, si va a concluir ahora o hay otro mensaje. Dios te bendiga.